clase 2 de este curso, el impresionismo, un movimiento artístico que nos ha brindado numerosos ejemplos de artistas muy talentosos, talentosas. Hoy, además de ver otros aspectos, revisaremos con un poco más de atención la vida y obra de Edouard Manet. Aquí pueden ver su nombre, quien era, según palabras del escritor y poeta Charles Baudelaire, el pintor de la vida moderna. Manet fue un artista incomprendido por la crítica de arte y el público de su época, pero muy apreciado por sus colegas pintores. Fue una gran influencia para la mayoría de los artistas impresionistas y los que vinieron después. Y también revisaremos a Camille Pissarro. Aquí pueden ver su nombre. Fue un sobresaliente creador que también tendremos el gusto de conocer un poco más en la clase de hoy. Así que empezamos. Y antes de seguir avanzando con el desarrollo de los artistas impresionistas, tenemos que mencionar una gran influencia para todos ellos, la Escuela de Barbizot. Aquí pueden ver el nombre, Escuela de Barbizot, em, quienes fueron un grupo de pintores paisajistas que entre 1830 y 1870 se reunían para pintar al aire libre. Hacían bocetos, hacían pequeños cuadros y la mayoría de sus pinturas las terminaban en sus talleres o en sus estudios. Se reunían en el bosque de Fontainebleau, en Francia, y se instalaron en un pueblo que se llamaba Barbizot. Por eso se le quedó el nombre de Escuela de Barbizot. Y estas obras, que aquí estamos viendo un ejemplo, están encuadradas dentro del realismo pictórico. Y aunque fueron varios los pintores europeos, sobre todo franceses, que participaron en este grupo, destacaron dos que fueron de una gran influencia para los impresionistas. Uno de ellos fue Camille Corot, que aquí pueden ver su nombre y la fotografía de este gran pintor nacido en París en 1796 y fallecido en 1875. Los artistas de Barbizot combinaban un carácter romántico en el deseo de romper con las convenciones, de mirar hacia la naturaleza de otra manera, de contraponerse a lo urbano y de preferir temas sencillos, humildes y que no habían sido tocados antes para pintar, ¿no? Entonces, este tema del paisaje les llamaba mucho la atención. Y el otro gran artista de la escuela de Barbizon es Jean-François Millet. Nacido en 1814 y fallecido en 1875, este artista que aquí pueden ver la fotografía. Y aquí estamos viendo tres de las obras más importantes de este artista de la escuela de Barbizon. El Sembrador, que Vincent Van Gogh hizo muchas versiones de esta obra. El Sembrador de Millet es de 1850, está en el Museo de Boston y mide 1 metro por 82 centímetros. Lo que les comentaba, ¿no? Hay realismo, pero también ya vemos que hay otros aspectos, ¿no? El tema, la figura central del campesino que está lanzando las semillas, está sembrando, vestido de una manera rústica, en un paisaje que podemos ver un tanto desolado, árido, porque apenas van a sembrar. En el amanecer todavía no sale de todo el sol
con manchas de colores, podemos ver las pinceladas de una manera evidente. Entonces esto le da una atmósfera romántica y moderna. No es totalmente 100% realista. Luego tenemos esta obra que son Las Espigadoras de 1857, que también que está en el Museo de Orsay en París, de 1,82 m, donde vemos este tema de las mujeres campesinas trabajando. Eh, que no había sido un tema recurrente, aunque ya varios artistas del barroco empezaban a coquetear con las clases bajas, con la gente de la vida cotidiana y los pintaban. Entonces aquí vemos cómo Millet realmente toma como tema central la acción del campesino, ¿no? Que están recogiendo el trigo pues en esa acción encorvadas, ¿no? En esa posición tan complicada, trabajando, agachándose. Y ellas están en la parte central de la obra, así como el sembrador. Las vemos, es lo primero que nos llama la atención, su posición anatómica, fíjense, la técnica, ¿no? Para ir recogiendo cómo tienen un brazo hacia atrás. Y el paisaje es secundario, pero sí tiene importancia, no, vemos ahí profundidad, vemos esa relación que les he comentado cuando vimos el romanticismo del ser humano y la naturaleza. Luego tenemos al grandioso Camille Pizarro, que aquí a la izquierda lo estamos viendo en un autorretrato de 1873. Es un óleo sobre tela que está en ese Museo de Orsay en París. Y aquí a la derecha lo vemos bien feliz, pese a lo que dicen los libros de historia del arte, con su esposa Julie en 1877. Fíjense, aquí tenía 47 años y ya estaba con barba blanca, medio acabadón. ¿Y por qué les digo pese a los libros de historia del arte? Porque Edouard Manet, al igual que muchos artistas que vamos a estar viendo y que hemos visto en el romanticismo y que vivían en la burguesía, en casas, con una herencia, con pues un estipendio mensual de parte de la familia, o vendían sus obras y podían tener unos castillos casi para vivir. Y Camil Pizarro decidió tener 8 hijos, vivir en el campo, vivir de la pintura porque lo desheredaron. Entonces, para muchos vivía en la pobreza extrema porque vivía en el campo y porque su mujer cosechaba sus frutas y verduras. Y entonces, pobre que vivió. Pero en las fotografías se ve muy feliz realmente. Jacob Abraham Camil Pizarro nació en la isla de San Tomás, en el Caribe, el 10 de julio de 1830 y falleció en 1903. Fue profesor de Paul Cézanne, de Paul Gauguin, de Marie Cassatt, artistas que veremos en las clases siguientes, y se le considera el aglutinador del grupo de los impresionistas, el patriarca de los impresionistas. Bueno, sus padres tenían una floreciente empresa de piezas para navíos en la isla de San Tomás. Su papá, Abraham Gabriel, fue un judío sefardí de origen portugués. Y su mamá fue la dominicana Rachel Manzano, descendiente de españoles. Entonces nació en una cuna próspera. Pizarro cursó parte de sus estudios en París desde 1843, aprendió dibujo, acuarela, grabado
y terminando sus estudios a los 17 años, regresó a la isla de San Tomás para trabajar en el negocio de su padre. En sus ratos libres, miren, en sus ratos libres, esto lo pintó en San Tomás, dibujaba y ahí conoció al pintor danés Fritz Melvie, quien le enseñó pintura y lo tomó como ayudante. Esa es una de las maneras interesantes de aprender, ser asistente de pintores. ¿Por qué? Pues vas conociendo en la práctica la técnica, ¿no? Además de la academia o las escuelas de arte. Viajaron por Venezuela durante un año, ya saben, esa zona del Caribe, ¿no? De la isla de San Tomás, Curazao, La Guaira venezolana, toda esa zona fue viajando, pintando, ¿no? Ayudando a su maestro y aprendiendo. Y pues sí, se nota en esos primeros trabajos que aquí estamos viendo, ¿no? Uno de ellos, pues esa parte espontánea, esa parte fresca, donde se pueden ver muy bien los pigmentos, aunque aquí fíjense cómo le da el toque de luz a la vestimenta de la mujer, porque el cielo y el mar son casi blanquecinos. Esta obra se llama Dos mujeres charlando cerca del mar, de la isla de San Tomás, de 1856. Tenía 26 años y es una obra pequeña de 30 por 41 centímetros que se muestra en el National Gallery de Washington. Vamos a ver cómo evoluciona esta pintura de Camille Pissarro en esta misma idea de Edouard Manet, de captar la luz, de captar la atmósfera, eh, y esta obra se llama L'Hermitage at Pontoise de 1867, que está en el Museo Guggenheim de Nueva York. Poco espacio para el cielo, ajá, en la parte superior, le da mayor importancia a esta colina, al follaje, la bajada de esta colina, ¿no? Este camino en curva, las casas, la gente aquí conversando. Em, Aquí estaba muy cerca del grupo de Barbizon, que ya eran grandes, ya eran muy mayores. Él era uno de los jóvenes que empezaba a juntarse con ellos. Y esos Corot, por ejemplo, criticaba a estos jóvenes impresionistas porque decía, pintan muy rápido. Bueno, y Camille Pissarro viajó a Londres con Monet. eh, Y estando en Londres, pues al igual que Claude Monet, vio lo que hacían los románticos ingleses. Acuérdense que la clase pasada vimos la pintura de William Turner, pero también estaba lo que pintaba John Constable, y estos paisajes los deslumbraron y les dieron muchas ideas para seguir pintando, ¿no? Y Pissarro, junto con Bert Morisot, fueron los dos únicos pintores, bueno, Camille y Bert, que era mujer, que expusieron en todas las exposiciones, que fueron 8, de los impresionistas. Edouard Manet no participó en ninguna. Claude Monet en una o dos. Degas en una o dos. Renoir en dos, ¿no? Y así. Y resulta que Camille Pissarro y Bert Morisot sí pintaron en todas, pusieron obra en todas esas exposiciones, que fueron 8, entre 1874 y 1886. Ajá, entonces, también Pissarro elaboró cerca de 300 vistas de París, como por ejemplo aquí estamos viendo el Boulevard de Montmartre, y nada más, al igual que vimos la clase anterior con Claude Monet y la Catedral de Rouen, variaba la hora del día y la estación del año, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el Boulevard de Montmartre en una mañana nublada, ¿ah?
Y acá estamos viendo el Boulevard de Montmartre de noche, 1898, ¿no? Son estas obras emblemáticas del impresionismo, donde lo que estamos viendo son las pinceladas de color y que ya lo iremos analizando más adelante en las siguientes clases.